Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Está un poco frío en Quito, pero Bastante. Vamos superando. Esperemos que mejore el clima. Esperemos que en todo el país, porque las consecuencias son graves, como hemos visto. Pero bueno, conversemos sobre el tema que nos convoca ahora, y es que este nuevo desmán que se ha dado en la cárcel de Loja, ¿no? Cerca de 3 horas le tomó a la policía y a las Fuerzas Armadas controlar estos actos violentos en este nuevo motín, esta vez en Loja. Si bien fue, como vimos, un brote, digamos, menor en comparación a lo que hemos visto en ocasiones anteriores en las cárceles del país, ¿podemos decir que las autoridades siguen sin poder tomar el control total de las cárceles o no necesariamente? Yo creo que sí, Gisela, porque estamos viendo en este momento un motín, no se lo puede llamar de otra forma, Así es. de una cárcel que es de las más tranquilas que tiene el Ecuador y que está al sur del país. De lo que al parecer se ha sacado un 30 o 40% para que no haya hacinamiento. Entonces quiere decir que debería ser una cárcel con tranquilidad. Sin embargo, aquellas personas que están privadas de la libertad, que precisamente tienen que entender que están privados de la libertad, no pueden hacer lo que ellos creen que está bien, sino que ellos tienen que obedecer las órdenes y las restricciones que ha impuesto el Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Y lo que nos acaban de informar es que se iba a hacer una requisa. Exacto. Que normalmente se la tiene que hacer regularmente para evitar que haya estos desmanes o asesinatos, homicidios o lo que hemos visto Sobre en otras ese cárceles. tema, Wagner, justamente le hago un paréntesis porque entiendo que usted nos puede explicar por su experiencia. ¿Este tipo de operativos no se hacen de manera sorpresiva? Es decir, ¿aquí se filtró información? ¿Cómo pasa eso? Es precisamente porque lo que hemos visto en los últimos años en todo el sistema penitenciario es que hay mucha complicidad y posiblemente es mucha corrupción. ¿Por qué complicidad? Bueno, porque está un primo, un amigo, alguna persona, pero cuando hay corrupción es porque corre dinero. Y efectivamente todos estos operativos que deben ser sorpresivos, porque no les podemos anticipar que vamos a hacer una requisa de armas para que le escondan. Entonces se les fugó la información. Y cuando la policía y los miembros del SNAI iban a entrar, ellos se adelantaron para impedir. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que quien esté en el control de la cárcel son los internos, son aquellas personas que están privadas de la libertad y que de una u otra manera, por su propia intuición, a pesar que digo, esta es una cárcel tranquila, hay gente que asusa para que se impida este control. Entonces, yo creo que la corrupción sigue campeante a nivel nacional y, por lo tanto, el Estado ecuatoriano no ha podido controlar realmente la situación al interior de las cárceles y, peor, puede haber una rehabilitación, si lo podemos decir de esa forma. Es decir, ¿no podemos confiar cuando las autoridades nos dicen ¿está controlado? Le podemos decir que está controlado, pero después de que coyunturalmente, como en el caso de Loja, nos dicen ya está controlado, ha pasado 3 horas, no hay muertos, no hay heridos y ya tenemos el control. Pero inmediatamente se vuelve a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Que me imagino, espero que no sea así en Loja, sucede en las otras cárceles que son más peligrosas, en donde los caporales son los dueños de las llaves de las cárceles de los pabellones, en donde la fuerza pública, policía fundamentalmente, y aquellos señores de los guardias penitenciarios no pueden entrar en las noches, porque entran en las noches donde están los capos del narcotráfico, del crimen organizado, del sicariato, mandando qué pasará durante las noches. Y si ellos entran durante la noche, es posible que no salgan con vida. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que seguimos coyunturalmente solucionando y tapando un hueco para que mañana aparezca en otro lugar otra riña, otra reyerta. Y ahí hay una preocupación bien grave, Gisela. ¿No será que realmente estas grandes mafias que manejan desde las cárceles, el sicariato, el narcotráfico al exterior, en la libertad de los ecuatorianos, realmente están al mando y impidiéndole a las fuerzas del orden el tener la soberanía de las cárceles? El territorio, si lo podemos llamar así, ese espacio donde está la cárcel, que está puesto malla o paredes, es del Estado ecuatoriano. ¿Quién debe ejercer el poder de poder controlar todo y hacer lo que amerita en la rehabilitación social? Es el Estado.
dio sorpresa que nos damos cuenta que no somos nosotros, sino aquellos que han perdido la libertad. Entonces, realmente, otra coyuntura, otro problema, otro susto, en este caso en la ciudad de Loja, pero el sistema como tal no está funcionando y no hay una solución a largo plazo, Gisela. Y lo que usted dice se ratifica cuando vemos las imágenes de lo que sucede, ¿no? Quema de madera, de yo que sé de dónde sacan colchones, pero también detonaciones de armas de fuego, explosiones. Ahí uno se pregunta, a ver, ¿y qué hay con las requisas, no? No se supone que cada cierto tiempo hay requisas y nos muestran a los ecuatorianos a través de los medios de comunicación la cantidad, y no dudo que es así, estoy segura que es así, la cantidad de armamento que sacan de adentro de la cárcel, pero por una puerta sale el armamento en manos de la policía y por la otra va entrando, ¿no? Porque si va no, entrando posiblemente con los combustibles, va entrando posiblemente con la comida, va entrando con los guardias penitenciarios que son cohechados o son amenazados de que les puede pasar algo si no ingresan eso. Pero precisamente esa es la estrategia que han montado hoy día en Loja. ¿Qué tendrán ahí adentro? Que ellos, antes de que entre las fuerzas del orden a requisarles todo eso, ellos lo esconden y arman un sainete, porque puede ser un sainete, no hay muertos, no hay heridos, de 3 horas. Tiempo suficiente para quién sabe dónde esconder todo el material que tenían. Ponerlo a buen recaudo, dejarle que la fuerza pública no haga la requisa, y efectivamente creo que no se ha hecho la requisa. Quiere decir que se apaciguó los ánimos otra vez, que ya no están quemando llantas y no puede haber homicidios o crímenes allá adentro, pero la requisa no se hizo. Quiere decir que todas las armas, explosivos, licor y qué nomás sé que habrá allá adentro, continúa ahí. Entonces realmente, Gisela, yo creo que algún rato decía, si nosotros como Estado, como Sistema Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad, no hemos podido, busquemos quién nos asesore. En otros lugares se está haciendo otras cosas que están dando resultado. Al señor presidente de El Salvador, Bukele, le amenazan los derechos humanos y medio mundo, pero realmente está pacificando primero las cárceles y al parecer, lo que pasa también en el Ecuador, en las cárceles de El Salvador también tenían confabulado medios de comunicación, fax, drones, etcétera, para ordenar todo lo que pasaba al exterior de las cárceles. ¿Y qué creo que nos pasa a nosotros? Entonces ya es hora. Pero además, porque hoy no ha habido muertos, Gisela, disculpa. Hoy no ha habido muertos. Pero tampoco nos podemos ecuatorianos estar contentos porque no ha habido muertos. Hay un control que no se está haciendo efectivo y por lo tanto no tenemos que esperar que haya 100, 80, 50, 10 muertos, Gisela. Ahora, usted pone como ejemplo las acciones que ha emprendido Bukele, sin embargo, y que han sido muy criticadas por derechos humanos, por ciertos sectores. Sin embargo, también creo que hay alternativas tecnológicas y que han tenido éxito en muchos países. Y, por ejemplo, siempre donde hay la mano humana, y yo a veces creo que la mayoría de los guías penitenciarios debe ser gente valiosa, gente buena, gente honesta. Pero claro, nos vamos a rendir todos ante estos delincuentes si te amenazan con tu vida o la vida de tu familia, ¿no? Es bien difícil esa labor. Y yo sí lo digo claramente porque somos seres humanos y eso nos puede afectar muchísimo el que pongan en riesgo a nuestra familia. Pero, por ejemplo, una alternativa, Estados Unidos ha dicho que nos puede ayudar, que nos quiere ayudar, que puede aportarnos con tecnología y con algunos otros temas. Pero, por ejemplo, Felipe Rivadeneira, que es representante de los exportadores sobre el tema del tráfico de drogas en los puertos, él decía que habían planteado al gobierno de los Estados Unidos a través de uno de sus senadores que si era posible de que se pongan estos escáneres, pero quien maneje el escáner no sea una persona en el Ecuador, sino una persona en los Estados Unidos, cosa de que así nos ayuda a los Estados Unidos para que esa persona no pueda ser corrompida o amenazada, ¿no? Y que simplemente desde allá se revise y se mande el informe de lo que está pasando en esos escáneres. Y lo mismo podría hacerse en las cárceles, tal vez, poner un tipo de tecnología que sea manejada desde el exterior para evitar la extorsión de estos grupos que la manejan muy bien, ellos saben cómo moverse, ¿no? Y lo hacen a través de extorsiones, de amenazas. Otros caen ante el dinero, pero yo creo que la gran mayoría tiene miedo. Las personas que ejercen el poder coercitivo del Estado, en este caso Fuerzas Armadas, policía, guardias metropolitanos, los del crimen del sistema carcelario, son personas de bien, como bien lo dices tú, Gisela, no podemos acusarles a todos, pero el gran poder que existe, especialmente en el narcotráfico con dinero y la coerción, ellos tienen mayor información que nosotros. Date cuenta que hoy en la mañana, antes de hacer la requisa, ellos ya sabían
Ya sabían porque alguien se corrompió o porque interceptaron un celular, porque parece que tienen medios más importantes. Y el problema que desde mi punto de vista tenemos en el Ecuador es que el sistema inclusive de inteligencia penitenciario que nos permitiría tener la información antes que ellos no existe. Y desde luego venimos pidiendo, yo recuerdo, estaba en servicio activo y tuvimos un problema en La Roca por el año 2012, si no te acuerdas de Gisela, que no se fueron los detenidos. La puerta estaba abierta, la policía llegó a la hora y media porque no era función de la policía. Estaba abierta la puerta de La Roca, la cárcel de más concentración y más peligrosidad del país. Se habían jugado 3, el resto no se quiso ir. Entonces, desde ahí comenzamos a pensar que hay que poner cámaras, que hay que poner escáner, que hay que poner drones, que hay que poner helicópteros y otras cosas que nos permitan realmente tener el control. Y hay que tener decisión también. Como digo, pasamos coyunturalmente el problema. No ha habido muertos, ya se pacificó Loja y vuelta a la calma y no pongo un solo centavo, cuando deberíamos tener una prioridad. Eso es vivir al filo de la navaja porque en cualquier momento vuelve a explotar una de las cárceles del país. Exactamente, venimos diciendo, yo recuerdo que allá en la población de Chacras, en Ayer de Chacras, que llega a Huaquillas, la provincia del Oro, había un escáner que tenía el sistema aduanero, donde pasan todos los camiones para ver qué entra al país. Pero si un escáner de esos debe costar 10, 15 millones de dólares, no sé realmente cuánto vale, ¿qué nos interesa más? ¿Gastarnos 100 millones de dólares? Para poder tener un buen control y evitar la muerte, porque la muerte de una persona es demasiadamente importante, así esté privada de la libertad. Y que no nos digan al exterior. Hoy el informe de las Naciones Unidas contra el crimen organizado de las drogas, Gisela, nos dice que somos el segundo país exportador de cocaína del mundo. Eso hace que se sube el riesgo país y todo lo que nos pasa al interior del país. Convertirnos en eso en menos de un año. Eso es lo loco. El problema, Gisela, yo pienso ahí que también no hay que ser, digo yo, desde mi punto de vista, medios inocentes. Atrás de esto hay un gran poder. Y si el presidente ha dicho que hay una narcopolítica, yo creo que si hay una unión entre los políticos que quieren desestabilizar al país, que muchos inclusive son de esas bandas que había anteriormente, y que no le quieren dejar al Ecuador en tranquilidad. Ya no sé en qué momento o con qué nos vamos a despertar. Que nos llueve, que hay terremoto, que el Cotopaxi, que el crimen organizado, que el sicariato, que el juicio político, que la corrupción. Ya no sé cómo somos los ecuatorianos tan resilientes que podemos salir adelante con tantos problemas. Pero aquellas personas que están dedicadas a desestabilizar al gobierno, yo no quisiera estar en los zapatos del presidente porque, a ver, ¿a qué le doy atención? A la cárcel de Loja, al sistema penitenciario, al crimen organizado, al terremoto, a las inundaciones, al Cotopaxi, o me estoy cuidando simplemente de lo que me quieren votar con el juicio político. Y lo peor es que aquellas personas que desestabilizan políticamente al país tienen el descaro de salir a la prensa y decirnos, señores, esto vamos a hacer. Y nos tienen asustados. Yo no sé si estamos más asustados por el sicariato o porque estamos en una crisis política que va a volverse una crisis económica. Entonces, y dentro de todo eso, también hay que pensar de que muchos decimos, ¿qué pasa con los guías penitenciarios? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con los militares que no nos dan la seguridad y no le dan a las cárceles? Pero, ¿cómo es posible que no se pueda cortar el internet, solo eso, el internet al interior de la cárcel? ¿Cómo puede ser que los presos sigan teniendo acceso a teléfonos celulares? Porque los tienen todos. Y el que más plata tiene no solo teléfono celular, sino redes sociales y demás. Simplemente ahí hay una decisión que no se está tomando. El problema es por qué no se la toma. Exactamente, Gisela, por eso yo siempre he hablado acerca de un plan de seguridad integral. ¿Qué quiere decir este plan de seguridad integral? Que nos va a involucrar a todos los 18 millones de ecuatorianos, de cuál es nuestra función. Y tú lo acabas de poner en un ejemplo. ¿De qué sirve que entren Fuerzas Armadas y Policía? Si ellos siguen con la señal, entonces uno va, yo recuerdo una operación que hicimos en la frontera norte, le tuvimos que pedir y le tuvo que ordenar el gobierno de la época a CNT y al Ministerio de Comunicación que corte las comunicaciones, porque yo ya les advertí, le digo, ¿de qué me sirve que yo traía fiscales de Cuenca para hacer la operación en Esmeraldas, traía militares de Loja para hacer la operación en Esmeraldas? ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Si ellos quieren comunicación, y entonces eso hace cuánto no querían. No querían, tenían que ordenarles, oiga señor, corte las comunicaciones. Entonces, si no nos ponemos todos de acuerdo, Gisela, y no todos aportamos en nuestra función, dejando de pensar de que los derechos humanos, de que la garantía de las personas, pero el bien común es mucho más grande. El bien común de la tranquilidad de la población de Loja, que hoy deben haber amanecido asustados. ¿Cuántas personas adultas mayores capaz que les dio un paro cardíaco y que están asustados ahora?
Ese es el bien común que tenemos que preservar. Wagner, me queda una pregunta rápidamente porque se me va el tiempo. ¿Qué pasa en Esmeraldas? Supuestamente hay un estado de excepción y pues 2 días después se dispararon las muertes violentas y 3 semanas después vemos cabezas en fundas que encuentran la policía en algunos barrios. ¿Funciona? ¿No funciona este estado de excepción? ¿Qué es lo que está pasando? El estado de excepción, Gisela, es una medida coyuntural que permite medio detener lo que nos está pasando porque permite a las Fuerzas Armadas y a la policía hacer unas nuevas acciones. Pero eso no nos va a servir de mucho, Gisela. Al frente, en Nariño, en cerca de Tumaco, es los mayores laboratorios de producción de cocaína. Esa cocaína, voy a poner un ejemplo rápido, el pan que yo hago en la panadería tiene que ser vendido el día de hoy porque mañana ya no me sirve. Si esa cocaína está lista para la exportación y le vemos a un país débil como el Ecuador y principalmente la provincia de Esmeraldas que no ha sido desarrollada, ¿cómo podemos pensar de que esas personas que están dedicadas a ganarse 10, 50, 500 o 20,000 o 30,000 dólares en el tráfico de armas van a dejar de estar peleando por más militares que haya? Estos delincuentes del crimen organizado están entrelazados en la sociedad y cuando hay más control es cuando hay más pelea, porque si le tapono una avenida y la otra avenida estaba al mando de los choneros, por poner el caso, yo que soy de otra banda tengo que ir a pelear con los choneros porque tengo que pasar con mi droga. Ahí se disparan las cosas. Entonces, hay un concepto claro que no funciona todavía, que es el desarrollar a las fronteras, de hacer un desarrollo, que haya salud, que haya educación, para atraerle a los ciudadanos de, en este caso, la provincia de Esmeraldas, de la parte ilegal. Pero, Gisela, con el respeto del presidente de Colombia y los ciudadanos colombianos, mientras no se eliminen las plantaciones de hojas de coca y la producción de cocaína en Colombia, nosotros vamos a tener todos estos latigazos que nos dan, porque nos han visto débiles y por ahí van. Bueno, mientras esto no suceda, ya somos productores, ya no tenemos ni que estar viendo a Colombia. Si desapareciera la coca de Colombia, no tendríamos problemas más que delincuencia común, pero están ahí presentes. Hace 2 semanas nos dispararon un helicóptero. ¿De qué presencia y control del territorio nacional me habla Colombia en el sur? Yo vengo hablando de eso 25 años y hasta ahora no lo he visto. Ese es otro tema que tenemos que conversar, Wagner, pero se nos acaba el tiempo. Yo lo comprometo a venir en otro momento para hablar de eso, del control de las fronteras, importantísimo también. Le agradezco muchísimo. Con gusto, Gisela, esperemos que nos oigan, por lo menos, nos oigan y nos digan, oigas, parece que tiene la razón o no parece, pero necesitamos los ecuatorianos ver que hay acciones, porque no podemos seguir así, Gisela. Muchas gracias. Definitivamente. Agradecemos a Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército.